Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce, soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran privilegio una vez más, una gran alegría esta oportunidad de compartirles este breve devocional de nuestro día domingo, Día del Señor, en el libro de Gálatas, en el segundo capítulo, en versículos del 1 al 10. Esta meditación se titula Libertad en el Evangelio, porque nos habla de cómo Dios nos hace libres en ese Evangelio de la paz que nos manda a transmitir, nos manda a predicar. El apóstol Pablo regresa en esta parte de la escritura, regresa a la ciudad de Jerusalén y nos da una pequeña narrativa de lo que sucede en ese encuentro con los apóstoles Juan y Jacobo. Con el apóstol Pedro y con el apóstol Jacobo. Entonces nos narra de cómo él les va y les cuenta el evangelio que él está predicando, y ellos le dan luz verde, les dan completamente su aprobación para que él vaya a los que son gentiles, a los que no eran judíos. Entonces ellos se iban a dedicar, el apóstol Pedro y el apóstol Jacobo, a predicarle a los judíos. Entonces hacen un gran equipo y se lanzan ahora sí a seguir predicando el evangelio. Entonces la primera enseñanza hoy la encuentro en versículos del 2 al 5, que nos dicen así, más bien dicho del 1 al 5. Dicen así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación y, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Así es, mis amados hermanos, Dios nos da una encomienda. Es lo que yo puedo encontrar como enseñanza en estos versículos. Nos dice, Pablo revela su llamado de predicar a los gentiles, nos dice el versículo número 2, así como nosotros también tenemos un llamado de parte de Dios a ir a predicar a los inconversos, a las personas que no están convertidas a nuestro Señor Jesucristo, porque es un evangelio de poder, y así como lo dice en los versículos más adelante, es la libertad que nos da Cristo en su presencia, en su poder. Nos dice también que es un evangelio de libertad en Cristo Jesús, lo que estaba mencionando. En versículos 3 y 4 nos menciona que ni aun a Tito, que estaba conmigo, dijo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Así, el evangelio de Cristo no nos obliga ya a seguir las leyes, la ley del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, las personas que estaban creyendo en el Antiguo Testamento tampoco no fueron obligados ¿cómo se dice?, a seguir las mismas pautas que estaban siguiendo en la ley. También nos dice en el versículo 4 y 5 que debemos defender nuestra encomienda de los falsos maestros. Va a haber gente que nos va a querer vender un evangelio diferente, nos va a querer convencer de que Cristo nos está mandando a hacer cosas que no están en la palabra. Entonces, así como dice aquí en el versículo número 4, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Así es, mis amados hermanos, las leyes, los estatutos que ponen muchas veces la gente que es demasiado legalista, nos reduce a esclavitud, nos lleva, y sí, la palabra nos habla de que debemos ser esclavos de Cristo, pero esclavos en la palabra, esclavos bíblicamente a servir a Dios, no esclavos de la ley, de las costumbres, de las cosas que nos encomienda hacer una cierta iglesia o un cierto falso maestro. Entonces, que tengamos bien claras nuestras pautas de acuerdo a lo que dice Cristo en su palabra. Entonces, nos dice también, así como el apóstol Pablo, debemos estar atentos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Nos dice el versículo 1 y el 2, después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, y subí debido a una revelación. Dice el apóstol Pablo que él tuvo una revelación de parte de Dios. Entonces, el apóstol Pablo estaba tan en sintonía con lo que Dios quería que él hiciera, que él
En su revelación, él supo qué hacer. Dios le estaba dictando qué hacer. Entonces, así nosotros deberíamos de estar en sintonía con nuestro Dios, orando, estando siempre en constante agradecimiento, estando en servicio a Dios, en lectura de su palabra, en estudio de la palabra, para obtener esa sintonía con nuestro Dios, estar en completa comunión con nuestro Dios. Entonces, son ejemplos de lo que Dios quiere que hagamos, así como el apóstol Pablo. Entonces, la segunda enseñanza yo la encuentro en versículos del 6 al 8 que nos dicen así. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Nos dice el apóstol Pablo que debemos de tener el carácter de Cristo esa es la enseñanza. Así como Cristo no tuvo acepción, no hacía acepción de personas, como dice aquí el apóstol Pablo. Así nosotros debemos de no hacer acepción de personas. Dice el primer inciso, Dios no juzga por las apariencias. Si una persona viene de un trasfondo pobre, un trasfondo humilde, de un trasfondo incluso pobre espiritualmente, siendo relacionado al ateísmo u otra religión, no debemos de cerrarle las puertas. Dios nunca cierra las puertas a otras personas, a personas que vengan de otras religiones, incluso de personas que son incrédulas. Entonces Dios nos llama a predicar el evangelio para que la gente crea. También dicen, Dios nos dota de diferentes talentos. Nos dice el versículo 7, antes por el contrario, como vieron, que me había sido encomendable el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión. Dios nos va a dar armas, nos va a dar herramientas para hablarle a personas de diferentes trasfondos. También Dios nos da la inteligencia para saber usar nuestros talentos. Los talentos que Dios nos da deben de ser utilizados para la causa, para el reino de Dios, para el avance del reino de nuestro Dios. También dice, nuestros talentos deben de ser usados como Dios nos ordena. Nos dice el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Así es, Dios sí va a haber personas que son muy dotadas para predicar a todas las personas, pero hay veces que Dios te da palabra para hablarle a ese hermano, a esa persona que es bien difícil que un pastor vaya y le hable y lo convenza. Dios nos da la palabra que el Espíritu Santo quiere que esa persona escuche en ese momento. Entonces, dejémonos usar por Dios, dejémonos usar para que pueda venir esa persona que es difícil, de oído duro de cabeza y de oído difícil, para que venga a la presencia de Jesús. Entonces, esa es la enseñanza, que nos dejemos actuar y que tengamos el carácter de Cristo. La tercera enseñanza yo la encuentro en versículo del 9 y el 10. Nos dice, nuestro testimonio importa. Porque nos dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Así es, mis amados hermanos, nuestro testimonio importa. Nos dice que no es por apariencia, sino para dar la gloria a Dios. Es como debemos de vivir nuestras vidas. Que sí, obviamente, vayamos a la iglesia, reflejemos el carácter de Cristo, pero también no nos olvidemos de los pobres. Nos dice en el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Así es, Jesucristo todo el tiempo estaba ayudando a las personas más necesitadas, a los desvalidos, a los más vulnerables de la población. Entonces, que no se nos olvide eso, mis amados hermanos, porque también nos dice en el versículo 10, nuestras obras también hablan de nuestra conversión. Que no se nos olvide, mis amados hermanos, que nuestro testimonio va a importar para las personas que ven nuestra vida y ven nuestros hechos, no solamente nuestras palabras. Entonces, que seamos bien conscientes de que Dios nos está dando, pero también nosotros tenemos que dar a nuestro prójimo. Entonces, no solamente monetariamente, sino espiritualmente. Entonces, esas son las tres enseñanzas que Dios nos ofreció
que Dios nos da una encomienda, es la primera, que tengamos el carácter de Cristo, la segunda, y la tercera, que nuestro testimonio importa. Espero que sean de gran bendición para sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga abundantemente. Hasta pronto.